Una de las cosas que me interesa es ver esta diapositiva. Es importante que ustedes la estudien. ¿Y qué nos interesa de esta diapositiva? Que son las propiedades de las mezclas de gases ideales. Pues fíjense, por ejemplo, que hay unas propiedades en gases ideales, hay unas propiedades que son aditivas, por decirlo así. En los gases ideales los volúmenes son aditivos, las entalpías son aditivas y las energías internas son aditivas. Repito, en gases ideales. En situaciones no ideales, pues no van a ser aditivos. ¿Esto qué implica? Implica que las propiedades parciales molares correspondientes pues son iguales a las de los componentes puros. Por ejemplo, volumen parcial molar de un gas ideal es igual al volumen del componente puro. Entonces, esto se cumple para las propiedades que no dependen de la presión. Vean qué interesante, las que no dependen de la presión. ¿Qué pasa con la entropía y con el G, con la energía libre? Pues que estas dependen de la presión. Entonces, cuando yo tengo un gas ideal y yo estoy pasando, por ejemplo, de los gases separados tienen una presión P. Cuando los mezclamos, cada gas va a tener una presión parcial, P sub I. Entonces es como si se estuviera comprimiendo. Aparece un término de compresión. Acuérdense los cálculos de entropía, cambio de entropía por un cambio de presión, por compresión. Entonces resulta que ese término de compresión es este que está acá. Y este término, cuando yo hago la definición de G, acuérdense, H menos T por S, pues eso determina que en el G también aparezca un término. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Tiene unas implicaciones muy profundas. ¿A qué me refiero? Vamos a analizar esto rápidamente. Vean que lo que está a la izquierda es para un componente y lo que está a la derecha es la sumatoria de todos los componentes para tener la propiedad de la mezcla. Entonces, veamos la fórmula que dice SI parcial molar de gas ideal igual SI del componente puro, o sea, este primer término es del componente puro y dice menos R por logaritmo de Y, por logaritmo de la fracción molar. Entonces, les pregunto, ¿por qué es negativo? Así una preguntita rápida, a ver si ustedes pueden ver por qué el término en sí es negativo o positivo, el término en sí, no el signo negativo, sino todo el término. Y es menor que 1, está entre 0 y 1. El logaritmo de un número menor que 1 es positivo o negativo. 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 Entonces, cuando le ponemos un signo negativo adelante, esto es positivo. Y si sumamos sobre todos los componentes, vean qué interesante, esto que está encerrado en el cuadro representa la entropía de mezclado, así se llama, la entropía de mezclado. Vean que para sumar yo tengo que multiplicar por los respectivos fracciones molares. Entonces, esto es positivo. El cambio, o sea, cuando mezclo gases ideales, y vean la palabra ideales, hay un cambio de entropía que es positivo. Entonces, cuando un cambio de entropía era positivo, ¿qué pasaba con el proceso? ¿Era espontáneo o no espontáneo? No espontáneo. Al contrario, es espontáneo. La entropía siempre aumenta. En un proceso espontáneo, la entropía siempre aumenta. ¿Ok? No era la de Gibbs, que era negativo. Sí, no, es que acabamos de decir que este término es positivo. Hicimos el análisis correspondiente. No se confundan con el signo menos. Precisamente este signo menos multiplicado por el resto es positivo. Entonces, el cambio de entropía de una mezcla de gases ideales es positiva. Eso significa que es espontánea. Pero además es diferente de cero. ¿Y qué pasaba cuando el cambio de entropía era diferente de cero?
¿qué tipo de proceso tenemos? ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible, correcto, muchas gracias. Entonces, por eso les digo que esto es muy profundo. Este término lo que nos está indicando es que, aunque sean gases ideales que no existen, o sea, son ideales, pero la mezcla es irreversible. La mezcla de gases ideales es irreversible. O sea, si yo tengo, ¿eso qué significa a su vez? Que si yo quiero separar gases, como por ejemplo separar los componentes del aire, yo tengo que hacer un trabajo. Tengo que gastar energía para separar los componentes de una mezcla, aunque sean gases ideales. ¿Y cómo calculo el trabajo? El trabajo mínimo. Vean que yo podría definir un estado de referencia que las entropías de gas del componente puro y la energía libre del componente puro sea cero. Entonces, este término que estoy señalando representa el cambio de entropía de mezclado, y este de abajo, este término de abajo, que es una energía, esto es una forma de calcular el trabajo mínimo que yo ocupo para separar una mezcla de gases. Esto tiene aplicaciones, por ejemplo, como les digo, en la separación de aire. Yo puedo calcular el trabajo necesario para separar una mezcla de aire. Esto también tiene aplicaciones en la desalinización de agua, por ejemplo. Con esto yo puedo calcular el trabajo que tengo que hacer en una membrana para separar la sal del agua. O sea, y podríamos encontrar otras aplicaciones. Nada más les estoy mencionando 2 aplicaciones. Entonces, para que vean pues lo interesante que son estas fórmulas.